Vamos a ver un formulario de todo estadística en el cual agruparemos tanto las medidas de tendencia central, las de posición y las medidas de dispersión en fórmulas específicamente diseñadas para datos no agrupados, datos agrupados de manera puntualmente y datos agrupados en intervalos. A la gente se le olvida que existe esta división. Por ejemplo, a veces solamente se para en datos no agrupados y en datos agrupados, pero eso aún se subdivide en agrupados puntualmente y agrupados en intervalos. Voy a hacer un acercamiento y esto es lo que vamos a ir viendo poco a poco. Aquí tenemos en un inicio nuestras medidas de tendencia central. La media sabemos que se saca rápidamente con la sumatoria de los valores y la división entre esos valores. Eso es la media. Eso en datos no agrupados, sumar todos los valores y dividirlo entre el número de valores. Ahora, cuidado. Cuando los datos están agrupados puntualmente, ¿qué significa? De entrada, ¿cuál es la diferencia entre agrupado puntualmente y agrupados en intervalos? Te voy a poner un ejemplo simple aquí encima rayadito. Las personas tuvieron los siguientes tiros al blanco y le atinaron ¿cuántas veces? Le atinaron 2, otro le atinó 2, otro le atinó 3 y otro le atinó 4. Y otro le atinó también 4. ¿Ok? Ahí está. 5 valores, los sumo y los divido. Pero agrupados puntualmente es hacer una tablita que diga, ¿sabes qué? ¿Cuántos sacaron 2? ¿Cuántos sacaron 3? ¿Y cuántos sacaron 4? Pues resulta que el 2 lo sacaron 2 personas, el 3 lo sacó una persona y el 4 lo sacaron 2 personas. ¿Ok? Así. Agrupados puntualmente, agrupados por ese valor. Mientras que agrupados en intervalos es, ok, de 2 a 3, ¿cuántos hubo? Y de 3 a 5, ¿cuántos hubo? Ah, pues de 2 a 3 hubo 3 valores. Y de 3 a 5 hubo 2 valores. ¿Se fijan? ¿Entendieron? ¿Quedó claro? Expliqué simplemente lo que es no agrupado, agrupado de manera puntual y agrupado en intervalo. ¿Sí? Ok. Dejando eso claro, podemos ver que, por lo tanto, como esto estaba agrupado de manera puntual, el promedio requiere que multipliques por la frecuencia que salió ese dato. No sirve nada más sumar esos datos y dividirlo entre el número de datos. O sea, para poderlos sumar, si te dice que tienes 3 veces el 2, necesitas multiplicarlo. Así que crearás esta operación antes de sumarlas. ¿Ok? Multiplicar cada valor por la frecuencia que salió antes de sumarlo. Y cuando están agrupados en intervalos, si por ejemplo decía de 2 a 3, ¿cuántos salieron? Ah, bueno, entonces ¿qué valor multiplico? ¿El 2 por las veces que salió o el 3 por las veces que salió? No funciona así, porque ni el 2 ni el 3, necesito agarrar un valor representativo del intervalo. Eso se llama marca de clase. Así que necesito promediar entre el valor chico y el valor grande de aquí a aquí abarca mi intervalo. ¿Cuál es el punto central? ¿Sí me explico? Por ejemplo, de 2 a 3, bueno, sería el 2.5 mi marca de clase. ¿Quedó claro? Esta es la esencia de todo lo demás. Por eso aquí va a haber valores. Aquí generalmente vas a tener que multiplicar cosas por la frecuencia que salió ese dato. Y aquí las X que te represente como el valor en cuestión, como hay un intervalo, lo tendrás que hacer con la famosa marca de clase, que es el dato central del intervalo. ¿Ok? Hay quien lo escribe así, la X, o la X del intervalo, o hay quien lo abrevia. De hecho, en estadística de las facultades de medicina se acostumbra a ponerle, por ejemplo, marca de clase, abreviarlo así, MC, marca de clase. Y ya, es lo mismo. Pero el concepto es exactamente igual. Sumar los datos y dividirlo entre el número de datos. Pero ahí están las fórmulas. La moda. La moda es muy interesante. Fíjate cómo en datos no agrupados y en datos agrupados puntualmente, solo tienes que ir a ver cuál salió más veces. ¿Cuál salió más veces? El dato con la mayor frecuencia absoluta es la moda. ¿Ok? Aquí y aquí, por ejemplo, pueden ser monomodal, bimodal, trimodal, multimodal o amodal. Amodal si todos tienen la misma frecuencia. Pero
es nada más así directo, ver cuál tiene mayor frecuencia. Por ejemplo, aquí que estaban agrupados puntualmente, si el 2 salió una mayor cantidad de veces, pues es el 2 la moda, así de fácil. El detalle viene y lo interesante viene, y estas fórmulas pseudoasquerosas empiezan a salir cuando llegas a datos agrupados en intervalos, porque como no hay un dato que digas tú, hay mayor repetición aquí en este intervalo, ok, pero ¿cuál de esos datos es? Empiezas a hacer fórmulas de aproximación. Así que la moda, agrupado en intervalos, se saca con el límite inferior de ese intervalo donde se encuentra la moda. Tienes que saber que es de ese intervalo. Más adelante en los ejercicios te iré enseñando a saber cuál es el intervalo de interés. O sea, te pregunto, este límite inferior que dice aquí, del intervalo, ¿es el mismo límite inferior que aquí, que aquí, que aquí? ¿Es el mismo límite inferior? Te pregunto. O incluso en el cuartil 1, 2, 3, ¿usas el mismo límite inferior? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pues no, no usas el mismo límite inferior, ¿ok? No lo es. Porque este límite inferior, por ejemplo, si te vas a un intervalo de ¿cuántas personas estaban con valores de 2 a 3? ¿Cuántas de 3 a 4? ¿Cuántas de 5 a 6? Ok, ¿qué límite inferior voy a usar? ¿El 2, el 3 o el 5? Depende de, en el intervalo que haya más frecuencia, ese va a ser el intervalo importante y donde vas a sacar estos límites, estas frecuencias, estas cosas que te voy a platicar. Necesitas ubicar el intervalo donde está la moda. En otro caso vas a encontrar el intervalo donde está la mediana, el intervalo donde está el cuartil 1, 2 o 3. Y ese intervalo en cuestión, lo iremos practicando en los ejercicios, vas a tomar de ese intervalo cuál es el límite inferior. ¿Ok? O cuál es la frecuencia absoluta de ese intervalo. O cuál es la frecuencia absoluta del intervalo previo. Ahorita te voy a explicar las fórmulas, ¿ok? Ahorita yo lo que quiero es que entiendas este formulario que te voy a dar. ¿Qué significa cada pieza? ¿Cómo ubicarlo? Lo veremos en los ejercicios más adelante. Pero esto, cuando te dicen límite inferior, la amplitud, la frecuencia absoluta de ese intervalo, ok, todo es respecto al intervalo de interés. ¿Cuál? El que contenga la moda, así con deducción, pues el que tenga la mayor frecuencia absoluta, y luego le aplicas esta fórmula. El que tenga el dato del centro, y luego le aplicas esta fórmula. El que tenga el dato que quede en tal cuartil, así, pum, con esto, y luego le aplicas esta fórmula, ¿ok? Ahí vamos. Pero entonces, detallando un poquito para ir avanzando en este concepto, la moda se calcula en datos agrupados en intervalos cuando al límite inferior le sumas lo que salga de multiplicar la amplitud de ese intervalo. O sea, es como, ok, este es el límite inferior, ¿qué tanto le agrego? Agrégale lo que mide multiplicado por tal proporción. ¿Cuál proporción? La proporción entre la diferencia 1 sobre la suma de las diferencias 1 y 2. Hasta aquí, ok, límite inferior. Amplitud del intervalo, o sea, lo que hay de distancia del límite superior y el límite inferior del intervalo. Por ejemplo, de 2 a 3, 3 menos 2, 1, así, ok. O de 2 a 10, 10 menos 2, 8. No el rango completo, no, el del intervalo, como el ranguito del intervalo, ¿ok? Multiplicado por la diferencia 1. ¿Cuál es la diferencia 1? La frecuencia absoluta, fíjate que está en minúscula, del intervalo menos la frecuencia absoluta del intervalo que ya pasó. Aguas con esta simbología, mira, le voy a dar un poco de zoom. Frecuencia absoluta del intervalo menos la frecuencia absoluta del intervalo previo. Esta simbología que está aquí yo sé que es rara. O sea, no es que a la frecuencia del intervalo le restes 1, no. Este simbolito significa la frecuencia del intervalo de atrás, el pasado. ¿Ok? Está curioso, ¿no? Para que lo anoten ahí. Frecuencia del intervalo previo. Y
la diferencia 2 nos la sacamos con la frecuencia del intervalo en cuestión, donde se encuentra la moda, menos la frecuencia del intervalo siguiente, el que tiene adelante o abajo. ¿Se entendió? Por ejemplo, si yo te digo de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5. Supongamos que aquí la frecuencia fue 3, 8 y 3. ¿Dónde está la moda? La moda está en este intervalo, porque tiene la mayor frecuencia. Ah, ok. Así que voy a usar esta operación de la diferencia 1, 8 menos 3, la frecuencia del estímulo del intervalo previo, entre esa misma diferencia 1 más la diferencia 2. La diferencia 2 es 8 menos el del siguiente. ¿Ok? Más o menos. ¿Quedó ubicado? Esto significa la frecuencia del intervalo previo y la frecuencia del intervalo siguiente. ¿Se entendió? Ok, muy bien. Ahora, dejando eso claro, pasemos a las fórmulas de las medidas de posición. Voy a desaparecer la moda. La moda es un poco incómoda, ¿no? Ya cuando hablas de intervalos. Pero aquí vamos a hablar ahora de las medidas de posición. En estas medidas de posición, de hecho quiero que se vean todas. Quiero, esperen. Ok. ¿Me interrumpes la grabada? Aquí no, mejor contestaba yo. No, o sea, no era nada, ahí está tu celular ya. Ay, ok. No lo voy a editar para que vean lo molesta que eres. ¿En qué estábamos? Ah, sí. Las medidas de posición que están aquí son todas estas. Y acuérdate que las tenemos como datos no agrupados, datos agrupados de manera puntual y datos agrupados en intervalos. Estas que tienen azul, fíjate cómo te lo puse, la posición. Siempre dice la posición. Posición, 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 posición. Porque haciendo la fórmula que te voy a poner aquí, tú vas a ubicar exactamente el dato en cuestión, el dato. Si acomodas los datos de menor a mayor, te va a dar la posición del dato que buscas. Posición. No vayas a poner eso como respuesta. Luego tienes que ver en esa posición cuál es el valor que lo representa. ¿Ok? Mientras que acá no dice eso, porque aplicar las fórmulas de inmediato te da la respuesta. En intervalos, ¿ok? Aquí te da la respuesta directo, porque la posición se ubica aquí y luego lo metes dentro de una fórmula. Quiero que veas aquí, que explores cómo funcionan las fórmulas. No las machetees, no las apliques nada más, no. Quiero que las entiendas, porque si me entiendes, todas estas fórmulas, 3 por 4, 12 fórmulas, para ti va a ser como recordar una sola fórmula. Mira, la posición de la mediana se saca tomando el número de datos. Mira, te lo voy a poner así primero. El número de datos entre 2, ¿verdad? El número de datos entre 2, así ubicas el centro. Bueno, pero esto nos lleva a tener que batallar con que es que si es par o si es impar y entonces lo redondeas y no, te voy a dar una forma simple. Si le agregas el 1, número de datos más 1, así, el número de datos más 1 te va a llevar al sitio preciso del valor y posición que tienes que encontrar. Por ejemplo, si tienes 5 datos y le sumas 1, 6. Entre 2, 3. Bueno, ok, 3. Entonces, 5 más 1 entre 2 es el 3. Que te queda claro que de 5 datos hubiera sido el dato 3, el centro, ¿verdad? Si no hubieras tenido que decir, ay, 5 entre 2, 2.5, pero redondeo. No, aplica esto, este más 1 en todos los sitios.
lo único que hará será darte un montón de precisión. Estuve analizando el conjunto de fórmulas que existen, todo se considera correcto, todo es aceptable, ok, pero esta es una que yo te propongo para que uniformices y te salga sencillo. Ahora, oye, si son pares, imagínate, 4 más, sabes que el centro va a salir el promedio entre este y este, ¿verdad? Ok, 4 más 1, pum, entre 2, 2.5. Ah, en efecto, al quedar en el 2.5, 1, 2, 2.5, significa que tienes que promediar esos valores, así siempre. Si te sale exacto, agarras ese valor, si te sale en el centro, pues lo promedias. Luego ubicar el valor en esa posición. Si queda entre 2, promedias. ¿Ok? Fácil, ¿verdad? Ahora, los datos agrupados de manera puntual, la mediana, fíjate cómo aplico esta misma fórmula yo, pero en los libros que encuentres y en la literatura te va a decir que es este. La verdad es lo mismo, porque como están agrupados de manera puntual, donde ubiques el valor, pum, acuérdate, aquí están los datos, 3, 4, 5, 6, aquí están los datos, perdón, como que todos los números 2, todos los números 3, todos los números 4, ok. Como están agrupados puntualmente, no le tienes que aplicar una fórmula extraña. Donde esté el dato de la frecuencia que corresponde al número del centro, pum, te vas y te fijas, ah, este es el número 2 o es el número 3. Lo vamos a practicar, ¿ok? Ubicar el valor X que abarque a esa posición en su frecuencia acumulada. Donde los vas midiendo, porque ¿con qué lo promedias, no? Arriba tiene un 2, abajo tiene un 2. ¿Puede ponerse más preciso? Sí. ¿Si queda entre intervalos puedes promediar? Sí. Pero bueno, detalles. Ahora, esta fórmula de datos agrupados, de manera de intervalos, mira esta parte. ¿Te das cuenta que es lo mismo que esta? Y es lo mismo que esta. Son igualitas las fórmulas, son exactamente la misma fórmula, no te tienes que aprender un montón. Lo único que cambia es esta cosita que está arriba. Que si te fijas, es la extrapolación de la fórmula chiquita del percentil, cuartil, decil. Es lo único que cambia. ¿Y qué son esas cosas? Mira, cómo ubicas la posición del cuartil. Fíjate lo que significan estas letras. La letra K representa qué cuartil quieres. El 1, el 2, el 3. ¿Qué cuartil quieres? Bueno, lo pones aquí. 1, 2. Para que, por ejemplo, yo quiero el cuartil 3. Ah, o sea, quieres la tercera de 4 pedazos en la que partiste los datos. Los datos a los que les agregué 1 para que mejore la precisión. Así como aquí, que agregué un 1. ¿Sí? Fíjate, en todos lados agrego un 1. 1, 1, 1, para que me caiga preciso. ¿Sale un dato? Es ese. Y fíjate cómo le pongo. Si queda entre 2, realizar la operación respectiva, que te voy a enseñar a hacer más adelante cuando pasemos a prácticas de cuartiles, deciles, percentiles. ¿Por qué aquí te digo si queda entre 2 promedia? Porque siempre si queda entre 2 te va a decir 0.5. Mientras que aquí te puede decir, como son cuartiles, 0.25, 0.5, 0.75, ¿ok? Aquí 0.1, 0.2, 0.3 y así. Entonces hay que hacer una cierta operación que te voy a mostrar después. Pero bueno, aquí está la fórmula. ¿Cómo se saca la fórmula con el cuartil? El cuartil que quieres de los pedazos 4 en los que partiste los datos. Pero si no son cuartiles, si son deciles, partes a los datos en 10. Y si son percentiles, partes a los datos en 100. Y multiplicas para llegar a ese pedazo por el número de percentil que quieras, digamos el 63. 63 de los 100 pedazos en los que partí los datos. Y los datos siempre los vas a poner como n más 1 para arreglar la precisión que te mostré ahorita con la mediana. Esto es lo mismo. ¿Te fijas cómo es la misma fórmula? Solo que partes entre 4, entre 10, entre 100. Y aquí no lleva K porque, como es la mediana, es la parte 1 de 2.
Y acuérdate que no escribes cuando es un 1, pues ni para qué lo pones. Entonces lo dejan así. ¿Te fijas? ¿Te habías dado cuenta? Te pregunto, dime, ¿te habías dado cuenta de lo idénticas que son estas fórmulas? Y así sacas la posición del valor. La posición. Y al rato, luego vas y ubicas el valor en esa posición. Si queda entre 2, realizas la operación respectiva que ya te enseñaré. Ahora, para datos agrupados de manera puntual, así, igualito, ubicas la posición. Y luego te vas a la columna de frecuencias acumuladas. ¿Ya llegamos a ese dato? ¿Ya llegamos a ese dato? No, este intervalo contiene ese dato. Y como son todos agrupados de manera del mismo dato, ubicas el valor X, o sea, el valor, aquí van todos los, tal valor. Ubicas ese valor en el que se abarca esa posición en su frecuencia acumulada. Dices, cae aquí en este, pum, está el valor. Fácil, ¿no? Si es en intervalos, como no es un dato nada más, si es en intervalos es de aquí a aquí. Lo que tienes que hacer es esta formulita, le aplicas esta fórmula a n entre 2, kn entre 4, kn entre 10, ¿ok? Metes la formulita del cuartil, decir percentil, y en vez del más 1, sustituyes eso por esta versión de fórmula para encontrar en el intervalo, donde se suma el límite inferior a lo que sale de multiplicar la amplitud del intervalo por la posición del ya sea mediana, cuartil que buscas, decil que buscas o percentil que buscas, es igual. Menos la frecuencia acumulada, fíjate, acumulada, está en mayúscula, del intervalo anterior entre la frecuencia acumulada de ese intervalo. ¿Ok? La frecuencia acumulada anterior de la frecuencia absoluta no acumulada de ese intervalo. Apliquen todos. Si lo entiendes más o menos bien, te voy a enseñar cómo, qué representa. Este es el límite inferior del intervalo donde lo ubicaste, ¿no? De que, pum, llegaste hasta aquí. Ahí está el límite inferior. Y hay una amplitud de aquí a aquí. Ok, ¿dónde se ubica mi dato en cuestión? Te dicen, yo tenía que llegar al dato que estaba aquí. Déjame le resto todo lo que está atrás. Pum, déjame le resto todo lo que está atrás. Y veo este cachito, ¿qué proporción es de esto? Pum, de esta frecuencia. Entonces, este cachito proporcional lo multiplico por la amplitud para avanzar hasta ahí. A los que les gusta esto de las proporciones se darán cuenta que aquí el dato al que tienes que llegar, menos todos los datos antes de este intervalo, te da el, ok, ¿qué tanto le avanzo en el intervalo? Proporción de la frecuencia que tiene, lo multiplico por la amplitud. ¿Ok? Si te gusta, lo entiendes. Entenderlo precisamente no es tan indispensable. De momento te irás dando cuenta que esto es una operación para ver dentro de este intervalo qué tanto le avanzas. ¿Ok? Por eso ya te sale directo el valor. Aquí no dice posición. Aquí no dice posición. Ahí dice directamente el valor del cuartil, mediana, decil y todo eso. ¿Ok? ¿Quedó claro? Entonces, bueno, ya pueden ver que en vez de aprender un montón de fórmulas, ustedes aprenden el concepto básico, por ejemplo el del cuartil, y saben que es igual para todos. Y aprenden este fragmento que meterle a cuando es agrupado en intervalos y se acabó. Ahorraste mucho espacio en tu memoria y mucho problema. Y ahora, si te acuerdas de una, te acuerdas de las demás. Y resuelto. Por último, les muestro las fórmulas para las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión las observamos aquí. Tenemos la varianza, la desviación estándar o desviación típica, abreviada porque ya me estaba faltando espacio, y la desviación media. Aquí tenemos las fórmulas. Como verás, la definición que te di hace un tiempo se muestra aquí en manera de operación matemática. La varianza es sigma o s al cuadrado, porque son la sumatoria de la diferencia de cada valor respecto a la media. O sea, la diferencia. Cada valor le resto el promedio. Y la diferencia que salga la elevo al cuadrado.
Bueno, todos estos resultados los sumo y los divido entre el número de valores. Se divide entre n, entre el número de valores, cuando es la población completa. Hay una variante de esto que se llama tener una muestra. Es decir, yo no tengo toda la población del universo para hacerle el estudio, solo una muestra. Ok, así que seguro mis datos que me salgan aquí, pues debo de ser un poco más relajado, ¿no? Debo de darle más variabilidad. No revisé a todo el mundo, solo fue una muestra. Debo de ser más relajado. Así que en vez de dar una varianza entre el número de datos, le meto algo de soltura. Divido entre un valor un puntito más chico para que salga un poquito más grande la varianza. ¿Ok? Como, de que, bueno, te voy a dar chance. Es todo. Puedes ignorarlo si gustas. Pero en general se dice población se divide entre el número de datos y cuando es muestra se divide entre el número de datos menos 1. Conservamos la lógica donde, ok, pero esto de que el valor menos la media al cuadrado, bueno, si estaba agrupado en intervalos, perdón, estaba agrupado de manera puntual, pues hay que multiplicar luego este dato por cuántas veces salió ese dato, ¿no? Cualquier valor menos la media al cuadrado, multiplicarlo por las veces que salió ese agrupado de ese dato puntual, para luego ya poder dividir entre n. ¿Ok? Esa es la diferencia aquí. Pum, multiplicar por las veces que sale ese valor. No se te olvide. Y vas fabricando columnas. Te voy a enseñar más adelante. Vas fabricando columnas. Aquí tenemos también el de agrupados en intervalos. La única diferencia es que el valor, pues no es un valor, sino el promedio o centro de ese intervalo, llamado marca de clase. Es la diferencia. Fuera de eso, todo es igual. Ahora bien, la desviación estándar o desviación típica es sacarle la raíz cuadrada a la varianza. Listo. Y la desviación media conserva las mismas características. Con respecto a cada dato, menos la media. Con respecto a cada dato, menos la media, pero lo tendrás que multiplicar por la frecuencia de ese dato. Y cuando es por intervalos, el valor al que le restas la media, ¿será el dato de abajo del intervalo o el dato de arriba del intervalo? No, sacas el centro del intervalo, la marca de clase, lo mismo. Solo que, a diferencia de la varianza, en vez de hacer cuadrados, sacas valor absoluto. ¿Ok? Valor absoluto significa que si aquí te sale un 2 positivo, pones 2 positivo. Si te sale un menos 2, pones 2 positivo como quiera. Valor absoluto significa que no importa qué número te salga aquí en estas restas, tú lo pones en positivo. Eso significa valor absoluto, porque valor absoluto es la distancia con respecto al cero. Y para terminar, bueno, el coeficiente de variación también en toda situación. El coeficiente de variación es... El coeficiente de variación es S, la desviación típica o desviación estándar, dividido entre la media multiplicado por 100, para que te dé el porcentaje que representa el coeficiente de variación. ¿Ok? Y con esto terminamos el formulario de estadística y toda la explicación de la forma en la que se escriben los datos y lo que representan las simbologías. Si tienes alguna duda, me la puedes hacer llegar. Y te lo dejo un momento para que termines de escribir. Y con esto terminamos.